This is Ogden, Utah, a city full of unique and diverse stories from all kinds of communities. From Union Station that brought the country together, to the Ogdenites that have lived here for generations, to the residents with disabilities that enrich and inspire our community, to the new Americans who have decided to call Ogden home. These are some of the stories you'll hear on this series. Welcome to the Untold Stories of Ogden City. Welcome to the Untold Story of Ogden City. My name is Valeria. My name is Camila. And today we are going to talk about living experience. Camila, ¿qué opinas tú sobre las experiencias, sobreviviendo experiencias? The living experience se me hace una de las cosas más importantes porque es algo que todos compartimos y vivimos. Es una de las cosas más bonitas que nos ayuda a aprender de la vida, como cuando te caes y te vuelves a levantar. Claro. Ajá. Y también está como, llevas una vida, aprendes a llevar una nueva vida, a hacer nuevas cosas, nuevas motivaciones. No, y siento que también es como esas cosas que te motivan a seguir, por lo menos tus padres y esas cosas. Siento que es como esas experiencias que siempre quedan marcadas, ¿sí? Sí, son como recuerdos que uno lleva en forma. Por ejemplo, yo en México tengo muchos recuerdos como to iba a la tienda. Por ejemplo, allá te enseñan a cruzar la calle desde chiquitos. Tú desde los 4 años uno ya sabe cruzar la calle, Sí. Sabes ir a la tienda solo. O sea, desde chiquito uno aprende, son experiencias también bonitas. O también uno trabaja como de cerillito, embolsando. Desde chiquito trabaja uno de cerillito, embolsando. Y así va. Sí, siento que, sí, en Venezuela también siento que es lo mismo porque, pues, esas cositas así sencillas como cruzar la calle, que te enseñen y todas esas cosas, siento que son experiencias muy bonitas y que se quedan marcadas en nosotros, ¿cierto? Sí, también está como también de que, por ejemplo, allá las casas son más humildes. Sí. Aquí están las casas más modernas y todo, un cambio muy diferente. Y en México es una forma de experiencia, también una forma de que a veces se va el agua. Sí, y la luz, el internet, todo. Entonces es una experiencia que a veces toca batallar más. Sí. Porque cómo se las ingenian tienen todos sus garrafones de agua ya preparados para cuando se va el agua. Exacto. Las luces tienen sus ventiladores y todo ya para cuando se va todo, ¿sabes? Sí. Y entonces es una experiencia que toca vivir mucho. Y en la cual aprendes. Son experiencias que aprendes y cada día como que te vas mentalizando más y más y más. Sí, vas aprendiendo. También son experiencias que te dejan mucho aprendizaje, te dejan mucho que desear. También tienen como el clima. El clima es muy agradable, el clima de México. No hace mucho frío. Ni tampoco mucho calor. Sí. En Venezuela es igual. Es un clima, puede ser mediano. Un día frío, pero no tan frío. Y el otro día calor, pero no tan calor. Entonces se lleva bien, se lleva bien. Y salir así a la playa, ir a la playa con tu familia, llevar a tu perro, es una experiencia muy bonita. Yo por lo menos viví esa experiencia, llevar a mi familia a la playa con mis perritos y corríamos por toda la orilla, así, muy bonita, la verdad, una experiencia muy bonita en la cual yo nunca me voy a olvidar. Y siento que es muy agradable tener experiencias así. Ay, a mí me tocó ir al río. A mí mi papá me llevaba al río y allá yo iba por el río y por todas las piedras, pero que hace una experiencia bonita porque aquí también, unos allá se metían a bañar en el río, como los tiempos de antes, en el río. Iban al río y las bellotas, iban y buscaban bellotas y todo eso. Sí, siento que es muy bonito ir así como de paseos al parque con tu familia. Es muy bonito, la verdad, esas experiencias. Pero también hay experiencias malas. Pero las cuales esas experiencias malas se pueden ir aprendiendo. Sí, son experiencias que se aprenden, como habíamos dicho antes. Sí. Sí, hay un poco de todo. Siempre hay experiencias malas, buenas, en las que pero todo es un aprendizaje. Sí, no, es un aprendizaje y siempre es bueno tomarlo por el buen camino. Sí, no. Y sí, siento que es algo del cual deberíamos estar muy de acuerdo porque es mutuo. Las experiencias son algo mutuo que todo el mundo vive. Y bueno, sí. Siento que, también podemos hablar un poco de Resident in Documents
porque siento que también ellos viven experiencias que no todos pueden, no sé, pueden ser buenas o malas. Entonces, como por lo menos las personas que tienen papeles, sus procedimientos, todo es más fácil para ellos, como también las personas que no tienen papeles. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, yo opino que sí, para unas personas es más fácil y para otros no, como los indocumentados, porque muchas veces los indocumentados batallan para agarrar un trabajo que les alcance para el salario para pagar todas sus deudas que tienen. Es más difícil para ellos, ya que también a los que sí tienen papeles les dan más ayuda al gobierno. Sí. Y, y vienen a, como a trabajar, a cumplir sus metas. Sí, Todo eso. y no sé, siento que las personas que no tienen papeles o por lo menos que son de Venezuela, de otros países, batallan mucho para venir para acá. Es un proceso muy duro, es una experiencia muy dura, por la cual se va aprendiendo y te mentalizas y dices, wow, lo pasé, estoy aquí. Y siento que es muy, como que muy bonito pensar en esas cosas, en todo lo que pasaste y al final estás logrando todas tus metas. Es como un logro que dices tú, wow. Sí, Ya. sí. Es algo que tú dices y dices, wow, estoy aquí, estoy logrando mis metas, Ya. estoy triunfando, estoy soñando, ¿eso entiendes? Y sí, siento que las personas que tienen papeles pueden ser como más fácil todo, pero a la vez no. Porque no todos los trabajos pueden ser fáciles tampoco. Y es que también los indocumentados tienen la ventaja de que cuando llegan aquí a Estados Unidos se sienten más seguros. Sí. Se sienten mucho más seguros que cuando están en su país, porque aquí vives sin el miedo de que te vaya a pasar algo. Sí. Es más, o sea, la ciudad todo es más cuidadoso, el gobierno. Hay más ayuda, más oportunidades. Hay más todo lo que... Sí, más sueños, más cosas así. Y bueno, puede ser bueno para todos, pero también son experiencias que quedan marcadas, como dije anteriormente. Bueno, podemos hablar un poco también de American Dream. Es algo que muchos dicen y por lo menos personas que no están aquí lo ven y dicen, wow, sí, American Dream, el sueño americano, ¿qué podemos hacer? Pero no todos vivimos el mismo American Dream. Por ejemplo, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, en México uno de los sueños americanos que es poder hacer una nueva vida, tener nuevas metas. Muchos vienen con las oportunidades de tener un nuevo trabajo, una nueva casa, conseguir sus logros. Por ejemplo, yo aquí, como el sueño americano que yo tenía, era como ahorita es graduarme de la prepa, Sí, siento que entrar a militar, muchas es uno de mis sí, sueños. son... Y aquí en Estados Unidos el sueño americano es muchísimo más fácil porque te dan más oportunidades de venir aquí a cumplir tus sueños y tener todo. Y te dan muchas oportunidades que puedes tomar, muchos beneficios, mucha ayuda. Por lo menos yo opino lo mismo. Yo en mi caso quiero ser abogada y siento que aquí tengo mucho, pero muchas ganas de hacerlo y puede surgir esa idea de ser abogada y yo, wow, pero estoy en Estados Unidos, lo puedo hacer. Entonces son como sueños que tuve desde pequeña, estando en Venezuela, yo dije, hey, quiero ser abogada, pero aquí, ¿cómo lo hago? Entonces siento que son cosas que... Por ejemplo, bueno, no siempre suele tener el sueño americano, no siempre es el sueño americano. Sí me van a entender porque muchos no pueden cumplir ese sueño americano, batallan, tienen familiares y a veces no pueden como pagar sus rentas y muchas veces tienen que regresar donde ya no pueden así. claro, Entonces no sí. siempre, y a veces es tan duro seguir día a día las nuevas rutinas y todo. Es algo también complicado, tanto como es tan emocionante, nuevas oportunidades también es complicado para las Agotador, personas. es agotador más para personas que trabajan y siempre están como en una monotonía de su vida, siempre es una monotonía, pararse a trabajar, estudiar, pararse a trabajar, estudiar, es muy agotador eso. Por eso es que el sueño americano no es tan sueño americano, pero se pueden lograr cosas, la verdad. Pero también siento que unas cosas en lo que como que influye es el idioma, el inglés. Oh, ya. Siento que es algo que nosotros los latinos, por ejemplo, se nos complica mucho
por ejemplo, nos complica muchísimo entender y hablarlo, nos da pena, nos da vergüenza y sentimos que no vamos a tener triunfo por no hablar inglés. ¿Me Y es explico? que es tan muchos se estresan y a mucha gente se le llega a ser tan frustrante Sí, porque el no saber inglés, estar en un lugar nuevo, ah, es tan difícil porque vas a una tienda, tú no sabes cómo comprar esto, todo es tan nuevo, sí, la experiencia, cuando por ejemplo entras a la escuela, todo es muy diferente. Por ejemplo en México todo es como puro escribir, son puros cuadernos y libros, y allá no se puede tener ni computadora ni nada porque no hay presupuestos. no, claro. Y aquí en Estados Unidos tienen lo que es la computadora, todo es en computadora, tecnología, casi nada usamos con cuaderno y libro. Es raro, no, casi no escribimos. Es batalloso porque tienes que aprender y analizar y todo a un nuevo sistema de educación y todo muy diferente, entonces todo muy nuevo. Sí, y el tema de que siempre tienes que usar translator, siempre. Para todos lados el celular con el traductor porque no sabes inglés. Y es muy complicado porque a veces te avergüenzas tú mismo de, ay, porque no sé inglés, entonces me da pena hablarle o usar el traductor y que vea que no sé inglés. Es como penoso. Y luego el miedo que les da a muchos Sí, de que hablarlo, de que se burlen de esa sí. persona o que no puedan hablarlo, yo qué sé. Hey, Ajá. he visto casos en los que las personas que sí saben inglés se burlan como de las personas que no lo saben y es como feo verlo. Y Sí, por sí. eso creo que las personas se alimentan cada vez más y dicen, no, no lo voy a hablar porque me van a hacer bullying. Entonces son cosas que uno piensa y dice, wow, cálmate. Sí, 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 es algo que... En mi caso, yo era muy platicadora, yo sí me Sí, aventaba al hablar, cuando recién llegué, yo sí me aventaba al hablar y sin problema lo hablo ahí, me comunico ya. Pero para las otras personas yo entiendo su sentimiento de sí, que cuando van a la tienda, cómo batallan, porque a veces sí da poquita vergüenza. sí. Y ver Sí, que los otros están, ay, ahí hablando y tú ahí como, ay, no entiendo, no entiendo, no sé inglés. ya. Es un poquito como abrumador ver todo eso. Por ejemplo, en Venezuela también la cosa de los estudios también es puro escribir. Tenía como 6 libros yo en mi mochila. Siempre era escribir, 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 escribir. Puro escribir. Y sí, siento que es bueno conocer un nuevo sistema de educación, por lo menos las computadoras. Es súper bueno y más cómodo, práctico y fácil. Sí, porque ya nomás llevas la computadora y si acaso a veces no llevas ni tu mochila, no la computadora en tu mano Sí. y ya. Siento que así sean muchos en la escuela, su computadorita en la mano, Sí, y luego relax. allá en México era de que también en mis tiempos, cuando yo iba a la primaria, llevabas tu librote Atlas, el libro Ajá. Atlas grandotote, tu mochila, que ni cerraba también. Sí, como de 500 páginas. Oh, ya. Esas son experiencias que uno vive y siempre se va a acordar de esas experiencias. La verdad, muy bonito, pero muy complicado también. Sí, es algo complicado a imponerse a un nuevo sistema de la vida. Sí. Bueno, podemos hablar ahora de trendy. Un tema bastante interesante trendy porque tenemos como tendencias, como memes, noticias y bailes así como de nuestros países. Siento que es algo muy motivado. Me gusta hablar de estas cosas como de mi Ujú. país porque me motiva. ¿Tú qué opinas? Una de las tendencias que yo opino es que está súper suave, son lo que viene siendo los chistes y todo eso. Y ahorita lo que está más en tendencia, por ejemplo, en mi ocasión en México, lo que está más en tendencia viene siendo de que Peso Plumas, Los Baile, Fuerza Régida, Grupo Frontera, Junior Bueno, H. en Venezuela siento que es un lugar donde se escucha de todo. La verdad, Sí, podemos escuchar reggaetón, o salsa, o merengue, o balada. Siento que es un país muy equitativo con las músicas, ¿no? No escuchamos algo así, pero por lo menos la música tradicional de mi país vendría siendo las llaneras. las llaneras. Es una música que tú escuchas y dices, wow, esto es para relajarse. También tiene un baile, esa música tiene un baile que se llama joropo. Y es muy bonito bailar, de verdad te relajas muchísimo. Nunca lo aprendí a bailar, por cierto, pero siento que es algo que te relajas y te gusta verlo como persona venezolana, ves y dices, wow, qué bonito lo bailan. Por lo menos, ¿qué baile tú tienes en tu país? En bailes hay muchos bailes en mi país, está como, nunca, no ha de faltar el jarapeo.
También el baile de los viejitos que se hace mucho en las posadas. Sí. Están las cumbias que se usan mucho en las quinceañeras. Está bachata. Ujú. Sí, y luego hay muchísimos tipos de Música. baile y música también. Y los más famosos, como te decía, de Fuerza Régida, Peso Pluma, Junior H, Natanael Cano, J-Vix. Esos son unos de los que están en tendencia ahorita, pero de los más famosos, está lo que viene siendo Michelle Jackson, Selena Quintana, Ujú. Jenny Rivera, John Sebastian, Vicente Fernández, y todos esos son los más escuchados, pero ahorita los que están en tendencia también son lo que viene siendo Peso Pluma y todos los demás. Sí, siento que son cantantes muy buenos, yo los he escuchado Sí, también. Iván Bueno, Cornejo. sí, su música es muy buena. Oh, Sí, pero en Venezuela, bueno, en Venezuela no sé. Hay muchos tipos de sí, hay música que se muchísimos. escucha en todo el mundo y no andan con algo de esta música es la que tenemos que escuchar. También tenemos una música que se llama gaitas. Ujú. Son como música que se pone en Navidad y Oh, ya. escuchan Navidad y así. Son muy bonitas. Esas provienen del estado Zulia, una parte más retirada del centro de donde yo Ajá. vengo. Y es, bueno, ¿para qué decirte? Es tan relajante escucharla. Por lo menos mi mamá siempre tiene la tradición de, apenas sea noviembre, poner la primera gaita. Y es hermoso hacer tus cosas con gaitas. De verdad es muy bonito. Tú dime que, por lo menos, qué memes tienes así como pensado en tu cabeza en México. En México hacen muchos memes. En México son como, hay memes así como de que te dicen de que, bueno, es más como humor negro, allá la tienen como humor Ajá. negro, es así como tus traumas, mis chistes, ¿sabes? Como, y o sea, Ajá. todo lo malo lo hacen Chiste. chiste, eso es lo gracioso, porque, o sea, todo lo malo lo toman con algo bueno, o sea, Sí, todo sale como sí, chiste, sí. como por ejemplo cuando dicen, ah, yo tengo el de, ay, yo hago todo en la casa. Y no sale, mi mamá, no hiciste nada hoy. Y te quedas así, con cara de, Sí. ¿cómo? De verdad. Y así hay muchos. O sea, está también el que es así como que hay diferentes tipos de chistes. Pero bueno, podemos pasar al tema de diferencias familiares. Es un tema bastante porque todas las familias ya. tenemos algo diferente, nuestras Ujú. madres, nuestros Yes. hermanos, nuestros padres, nosotras mismas. Siento que son cosas que nosotros pues hacemos y hacen que sean diferencias entre familias. Por lo menos, ¿qué diferencia tiene tu mamá o tu familia? Pues mira, las diferencias, voy a poner como un ejemplo de que en América y México, por ejemplo, las mamás aquí en América son de como cuando se cae un niño o algo, es, ay, mi hijo, Ujú. lo apoyan mucho acá. Y en México es como que se cae, ¡Párate! sí, exacto. Dice, párate o te doy razones para que llores de verdad. O sea, es como, uy, no, es como que o te callas o te callo. O te callo. Sí. Sí. Y luego, por ejemplo, ya las mamás son bien cocineras. Y es de que allá no se andan con rodeos. Allá las mamás les dicen que son bien buenas con la chancla voladora. Sí, Sí. tiene mucha razón. Aunque mi madre nunca me llegó a pegar así con la chancla, así. No, nunca. Pero sí siento que son como diferencias. Y también el caso de la comida. Tenemos muchas diferencias en la comida. Por lo menos ya. mi mamá tiene un sazón muy bueno. Que quizás tu mamá también tenga, pero a su manera. Sí, ¿Me sí. entiendes? Ujú. Y bueno, mi mamá, por lo menos en su caso, siempre se obstina, se molesta. Siempre se molesta cuando está cocinando. A mi mamá no le gusta cocinar, la verdad. Nunca, no le gusta cocinar. Siempre tengo que cocinar yo o mi papá. Porque ella se obstina, se estresa. Dice, no, yo no quiero cocinar más. Pero lo que sí es bueno es como eso de estar en familia y hacer chistes, cocinar juntos. Siento que son Ya, cosas que sí. no muchas familias lo tienen y es triste, la verdad. Sí, yo tengo una familia que es bien fiestera. O sea, para todos les encanta hacer fiesta. Mi familia sí es de las que de repente se ponen de acuerdo, vamos a un lugar, nos juntamos todos y así. Y mi familia es como que los familiares tienen cada cosa diferente también. Por ejemplo, allá son muy am, a su manera. Ujú.
son regañones, son muy regañones, pero a la vez son muy cariñosos. De que te pueden decir, no, no me mires, pero al rato te pueden decir, ay, te amo mucho. O Sí. está como el de que dicen, no sé si has visto que dicen que, ay, sube una foto contigo y dice, el amor de mi vida. Ajá. Y que lo sube al Face y que ese 5 minutos antes casi te dio un chanclazo, casi te avienta Ajá. con un cable y Sí, casi te remata, literal. pero... Cuando sí. estaban por lo menos, había visita en la casa y te hacía señal con el ojo, te hacía así. Ya vas a ver, ya vas a ver, y se iba la visita y ¡pim! Ya, listo para la cama. Sí, a mí también fue algo así. De que allá son muchos de que se guían mucho con la mirada. Ujú. Es de que cuando tú sabes cuando estás haciendo algo mal porque te agarras de mamá y te hace así con la mirada. La mirada de- peligrosa. Sí, así Te estás advertido. sí, así como que te voltea a ver y tú con la mirada ya sabes que no vas a hacer así Sí. como que ya estás regañada Mi mamá después de la a mí casa. mi mamá me tiraba esa mirada y yo me iba para mi cuarto y me hacía la dormida. Mamá me quedé dormida. Pero sí, son cositas que de verdad uno dice ahorita y dan risa. Sí, no, sí, te quedan así. Y luego, lo que tienen allá es que la forma en la que te hablan, cuando quieren algo, o sea, te piden algo, te dicen, ve por la cosa de allá que está en esto, que está allá, de arriba del de este, de arriba del otro. Y te quedas tú así. Y yo, y mamá, ¿pero dónde? Lo peor del caso es que a veces uno lo encuentra y cuando no lo encuentra te dicen, ¿qué te hago si lo encuentro? ¿Qué te hago si lo encuentro? Y el ¿Qué típico, si ahí está? ¿qué harías tú sin mí? De También verdad, cuando hablas o qué sé, que estás ahí, de te verdad. dicen, el día que yo no esté o falte en esta casa, yo no sé qué harán No sé ustedes qué vas a sin mí". hacer tú. De verdad, sí. Sí, así son en México. Y en todo. Venezuela, sí siento que son ¿Sí? cosas que sí tienen parecido en muchos países, Sí, la sí, verdad. sí. Aquí en América son más ordenados, son más... Y más relax. más Sí. relajados, ¿verdad? Sí, son más relajados. Sí. relax. Las palabras se entienden, porque en México también el idioma como con el que habla es tan difícil, complicado, porque todo lo hablan así como que tú dices qué onda y es cómo estás y muchos no van a entender o Sí, dices... no, claro. Todo el hablar es muy diferente también, o sea, dices el español es fácil de aprender, pero no, porque hablan de una forma muy diferente. Por ejemplo, yo cuando aquí llegué, yo decía, y los chicos, eran los chicos, y yo decía, y los lepes, y se me quedan viendo, dicen, ¿qué es eso? Y hasta el momento todavía me dicen, ¿qué es eso? Y yo digo, los lepes, y no me entienden, y yo así, y digo, Sí. los chicos, digo, pues dime eso, o sea, las personas, Ajá. o sea, mis En Venezuela compañeros. tenemos la palabra de bichito. ¿Bichito? Por lo menos, esto es un bichito. Entonces siempre es búscame el bichito que está arriba de la nevera. O búscame el bichito que está arriba de la mesa. Siempre es esa palabra. Entonces a mí se me pega y yo le digo a mis amigos, pásame el bichito ese que está ahí. Y ellos, ¿qué bichito? Y yo, el bichito, el bichito. Y también es que se me olvidan las palabras de cómo se llama. Yo, el bichito, el lápiz, el lápiz. Y ellos, vaya, pero eso no es un bichito, es un lápiz. Yo, Ay, menso, te ¿entienden? dicen. ¿Entienden? Entonces a todo lo llamamos bichito o el bicho, todo así. Siento que sí. Bichito. Ujú. Eso está súper loco porque Sí. te imaginas que te diga alguien, pásame el bichito y hagan como 50 Sí. cosas ahí y tú dices, ¿cuál bichito? Y digo, ay, Pero es que no sabes que es un bichito, que digan así, se aprende con así. los ojos de mirada y como la señal. Y así tenemos el típico de señalar con el labio el bichito ese que está ahí. No, es que lo gracioso de México también es que cuando estás con una amiga y todo, ya sabes, cuando viene una persona, que viene alguien o el que te gusta, por ejemplo, el chico, Ajá. y voltean así como que, Ey. ya vienen. O que voltean, Y te hacen 50.000 señas y nunca la captan. yo sabía que allá sí lo entienden todo. Por ejemplo, allá también está como cuando llega una chica que te cae mal y te voltean, no, te dicen así. O te dicen, ahí viene tu mejor amiga. sí, Y la exacto. otra, no, la tuya será. Ay, siempre Sí, sí, o sea, tiene una forma de comunicarse sí, que nomás tú lo entiendes. de verdad, ¿eh? Y es que es impresionante la forma que captan todas las cosas. Sí, Es increíble. de verdad. Ya. Pero ahora podemos hablar un poco de los deportes, lo que viene siendo en los sí. deportes que les gustan más en Sí, sus claro. países, en el tuyo en Venezuela, en el mío. En Venezuela por lo menos está lo que es más el béisbol. Siento que se lleva más el béisbol que... Pero el fútbol también. Pero es que la categoría de fútbol en Venezuela es baja. O sea, no... Ahorita pasaron el mundial, pero
por suerte, pero siempre han perdido los mundiales o nunca llegan y siempre uno tiene su fe en alto y cuando pierde, se le va la fe. Pero yo siempre le he tenido más fe a los de béisbol. Siempre, hay un equipo que se llama los Magallanes, el otro los Leones. Yo siempre fui los Leones de Caracas, siempre. Y todo el mundo que me preguntaba de dónde eres tú, yo de los Leones de Caracas. Y ellos, no, ellos eran de los Magallanes y los Leones y los Magallanes siempre tenían como esa discordia. Y yo sí, yo soy de los Leones de Caracas, no me importa. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que también en México son fanáticos, en reiteradas son fanáticos del fútbol. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Que siempre pierden, son malos. Sí. O sea, son buenos en todos los deportes. En México son bien buenos para todos los deportes, pero lo gracioso es que siempre pierden en el fútbol. Siempre son los que pierden y es el único deporte que andan como mero abajo. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que se me hace que ahora ganaron las Chivas contra Panamá. Es lo que yo supe porque me dijeron, que ganaron las Chivas contra Panamá y estaban diciendo eso. Porque siempre son de que pierden y las Chivas son muy fanáticos de jugar siempre contra América. O sea, siempre son de que juegan contra América, pero siempre pierden. Siempre pierden. Son buenísimos en todos los deportes, pero en los que son más fanáticos del fútbol siempre andan perdiendo. Eso es lo más gracioso. En el fútbol en Venezuela ha jugado con todo, literalmente estuvo a esto de pasar a la mundial el año pasado, pero nada, nos defraudó. Se llama la Vinotinto ese equipo, la verdad. Siento que todo Venezuela ama la Vinotinto, pero cada vez que pierden como que nos lleva al pozo y decimos, nada, ¿por qué? Yo sí me torturé demasiado, la verdad, yo me torturé muchísimo. Yo dije, no puede ser. A mí no me gusta el fútbol, pero cuando se trata de la Vinotinto me motivo. Me dije, hoy gana la Vinotinto. Siempre digo así, pero nunca ganan. Pero esta vez pasaron al mundial y estamos felices. Yo también felicito a las Chivas de que hayan ganado contra Panamá por primera vez. No es por primera vez, ¿verdad? De verdad. Pero pues ya por mucho tiempo Yo cuando era niña, los deportes que más jugué fueron voleibol. Siempre he sido muy fanática del voleibol. Inclusive aquí me voy a meter en el equipo de voleibol de la escuela porque lo amo. Me parece un deporte muy bonito, de verdad. También practiqué karate. Yo fui karateca, sí, y llegué a cinturón verde. Tuve como 4 años en karate. Yo alzaba mi pata así, frikiti. Muy, muy buena, la verdad. Son cositas y estuve en 3 campeonatos y uno lo gané. No, bueno, gané 2. El primer campeonato que yo tuve estaba súper nerviosa, súper nerviosa. Yo no hallaba ni qué hacer, pero mi profesor me decía, relájate, piensa y haz lo que tú sabes hacer. Y yo siempre hacía modalidad que se llamaba kata. Y es como las cositas que haces así como, no sé cómo llamarlo, pero se llaman kata. Y en eso gané primer lugar. Y en combate me tocó pelear con un varón, porque no habían niñas de mi edad. Y me tocó pelear con un varón y le gané. Y yo así como orgullosa de mí, y mi profesor y mi papá, y yo qué orgullo. El segundo se lo perdí. Gané el segundo en kata no gané combate. Me tocó con una cinturón negro y es como por rango. Hay cinturón blanco, cinturón amarillo, cinturón verde, morado, marrón y negro. El negro es el más experimentado, el que sabe más, pues. A mí me tocó con era chiquitica, pero era cinturón negro y sabía más tácticas y todo. Y me ganó. Y yo pues no me tocó más nada que ver, aceptarlo, pues. Aceptar la realidad. Sí, yo dije, pues me ganó una enana, ¿qué puedo hacer? Dije yo. Y el tercer campeonato que tuve me tocó con una cinturón marrón, más alta que yo. Pero a mí me enseñaron la técnica de agacharme. Cuando es alta, se supone que uno se tiene que agachar para llegarle por abajo. Pero yo no. Yo estaba cegada. Yo dije, esta me va a ganar porque es alta, es marrón. Pero sí, y me ganó. Yo así estoy en boxeo, de que
el profe me tiene dicho, tú eres muy chaparra, me dice, tú eres muy chaparra, tienes que aprender a darle para arriba, Ajá. porque va a estar alto, dale para arriba, pero de repente te dejas llevar por el impulso y ni sabes, tú nomás estás ahí, ni reaccionas, yo creo, ni te acuerdas de los consejos que te dio el profe. Sí, de verdad. A mí uno de los deportes que más me gustaban, que yo hacía de chiquita, es béisbol y natación. A mí me encantaba el básquet, lamentablemente fui bien mala para el básquet, pero este año logré meterme una gran temporada en básquet, con Sí. puras adelantadas que ya sabían, pero no era tan mala. Algo se aprende. Yo, la verdad, nunca me gustó el básquet. A mí nunca me gustó el vóley. ¿Cómo? ¿En serio? No, a mí nunca me gusta el básquet porque no sé, siento que es un deporte, por lo menos lo que es el básquet y el fútbol son deportes muy agresivos. No me gusta lo agresivo. Y estuve en karate, pero no me gusta lo agresivo, la verdad. Ay, a mí me encanta lo agresivo, ¿sabes? A mí me encanta karate. Sí. Pero no me puedo, yo desde el año pasado me quería meter a karate, lamentablemente, puro boxeo. Pero yo me pongo ahí a ver y yo digo, karate, algún día. Ahorita estoy en boxeo, pero Es un deporte muy bonito, muy mucha bonito, disciplina. sí, muy. Cuando te pones tu uniforme, por lo menos yo me sentía muy bien cuando me ponía mi uniforme y me amarraba mi cinturón y me ponía así, como en descanso, por lo menos, y hacer tus kata's y verte elegante. Siento que es un deporte muy elegante. Sí, es que es beautiful. Sí, Ya. muy bonito. Pero lo que natación tampoco me gustó, pero nunca lo practiqué. ¿Me entiendes? Ay, no, a mí sí me encanta, I love. Pero no sé nadar tampoco. No, a mí sí, todo lo que sea nadar. O sea, yo cuando viene en verano, yo digo a mi hermana, swim. Sí. Y en verano se dan muchas oportunidades. Ir al lago, ir a parques, ir a conocer más y más cosas que en frío. De verdad, en invierno no se puede hacer nada. Pero bueno. Siento que en invierno, una de las cosas que tenemos en invierno, como por ejemplo aquí en Utah, aquí en Estados Unidos, es que es esquiar. Eso viene en la cultura, es esquiar. Viene siendo, hay muchas cosas para hacer en lo que es en invierno, o sea, que es muy bonito, es mucho frío, pero lo que viene siendo esquiar y a lagos también, Sí. y todo eso. Yo sí quiero aprender a esquiar. ¿Tú ves esquiar? No, la verdad no, pero también quiero. Yo sí Ir quiero a patinar en nieve, eso sí sé. Me encanta a mí patinar. También era uno de los deportes que yo hacía mucho chiquita. Sí. Yo me ponía a patinar, yo me iba por todo el cerro. Me acuerdo que una vez me caí de pura espalda y me fui rodando por todo el cerro. Algo que sí me gustó a mí desde chiquitita es patinar. Siento que es lo mismo que esquiar, pero en cera, Ya en tenemos cemento. Sí, de verdad me encanta patinar. Y es un amor que comparto con mi mamá. A mi mamá también le encanta patinar. Aunque no sabe, pero le encanta. Yo siempre le he enseñado ahí poquito a poquito. Pero son cositas así muy bonitas, la verdad. Ahora vamos a hablar de los mitos y leyendas de nuestros países. Eso mero. Son temas que escalofriantes, pero son buenos. Y es que son temas que uno siempre, a mí me tocaba que yo siempre tenía una prima que me decía, vamos a acostarnos, y la hora antes de dormir, contarnos historias de terror, mitos, leyendas, y todo, y era una cosa que uno ya no podía ni dormir, bueno, se acostumbraba, pero era una cosa que uno ya no podía ni dormir, pero les encantaba. Tengo una experiencia que no muchos me creen, pero la verdad sí pasó. También tengo muchas, pero a ver, cuéntame tus leyendas, tus mitos, y no, ya yo escucho los otros. Sí, pasó. A ver, no sé si en tu país también haya la que se llama La Llorona. Oh, ya, eso sí tengo una historia bien chida también. Sí. Un día, yo estaba chiquita, tenía como 8 años, y mi hermano siempre ha sido un año mayor que yo, así que tenía 9. Y nos íbamos a acostar a dormir y él siempre, todas las noches me decía, se te va a aparecer La Llorona. Y yo, se te va a aparecer a ti por estar diciéndome a mí. Ven, nos fuimos a dormir, yo caí rendida, él también. Como a las 5 de la mañana yo me paré como a ir al baño. Y cuando yo vuelvo a mi cuarto, yo veo que él está despierto. Y yo, ¿qué haces tú despierto? Pero normal, se despertó porque prendí la luz, dije yo. Yo me fui a dormir y caí rendida, la verdad, rendida. Y él me cuenta que desde que yo me paré al baño, él se quedó despierto. Y nosotros vivíamos al lado como de un edificio.
de apartamentos. Y había un pasillo, en ese edificio vivíamos al lado, en una casa. Y él me cuenta que a partir de las 5 empezó a escuchar a La Llorona. Así como... y se acercaba y se iba, y venía y volvía. Y él me dice, yo no escuché nada, pero él me dice que me despertaba, que me lanzó la almohada, que se paró a moverme. Y yo, nada. Tu quinto sueño. Sí, la verdad que sí. Y él me dice que estaba muy aterrado, pero muy aterrado, llorando. A las 6, bueno, tuvo una hora él escuchando La Llorona, literalmente desde las 5 hasta las 6. A las 6 yo me desperté así de la nada, como de ¿qué pasó? Y yo lo noto a él llorando. Yo, ¿qué te pasó? Y después hace como un silencio y escucho el último grito que pegó La Llorona. De verdad, pegó un grito así tan feo, tan... a 6 puntos. Y ya se apagó todo, no escuché más nada. Y Santiago y mi hermano llorando me decía, Valeria, estaba escuchando La Llorona. Y yo, ¿en serio? Él me dice, sí, ¿no escuchaste el grito? Y yo, sí, pues puede ser una persona. Le dije, no, Valeria, es La Llorona. Le contamos a mis padres, no nos creyeron. Dijeron que estábamos inventando, pero no estábamos inventando, fue algo que pasó. Y yo cuento y no me creen, pero pasó, la verdad pasó. Y mi hermano, ay, pobrecito, pero tú le preguntas y él todavía se le aguan los ojos cuando habla de eso, porque él desde ese día quedó de que no voy a tocar más el tema de La Llorona. Y yo aún lo hago bullying y le digo, te va a aparecer La Llorona, y cállate, Valeria, cállate, me dice, se te va a aparecer a ti. Él quedó traumado, mi hermano quedó muy traumado con ese tema de La Llorona, pero creo que fue la última vez que yo la escuché. Bueno, la primera y última vez que yo la escuché, no la escuché más nunca. ¿Tú la has llegado a escuchar? La Llorona, la verdad, nomás por video. No, es que yo he escuchado La Llorona, pero nomás porque me dicen de que está la leyenda de La Llorona, de que a mí cuando estaban chiquitas a mí me decían, yo era bien chillona de chiquita, la verdad. Yo era bien chillona, yo era una de esas de que si yo estaba llorando y le subían a la tele, yo lloraba más recio para que me escucharan. Pero, y luego me decían, mira, te va a llevar La Llorona por chillona. Y empecé a llorar más. Y no me dejaba llorar. Mira, si no te calles, te va a llevar La Llorona. Y te van a jalar las patas. Sí. Y así tienen los mitos de La Llorona, la Pascuelita. ¿Has escuchado la Pascuelita? No. La Pascuelita es como una mona de seda. Así también como de terror, lo que viene siendo también Annabelle. Chucky. Yo tengo una historia con el Chucky. Yo de chiquita tenía una tía que tenía un Chucky. Ajá. Un Chucky. Y cuando nos portábamos mal nos decía, vas a dormir con Chucky. Y nos acostaron mis dos hermanas y yo. Nos acostábamos y cuando nos portábamos mal nos ponía a dormir con el Chucky. Ay, no, qué Una de las miedo. dos nos acostaba con el Chucky si nos portábamos mal. Qué Y miedo. así era, tenía la historia de Chucky. Y me acuerdo que una vez habían dicho en la casa, yo llegué y me dijeron que el Chucky estaba sentado en el sillón y fue una visita porque no vivía ahí en la casa, pero le pasó una visita y se quedó como casi medio traumada, la pobre. Fue de visita y vio a Chucky sentado y, o sea, nomás fue al baño y está bien cerquita del baño, o sea, entras y está bien cerquita. Y fue al baño y cuando regresó dijo que lo vio parado, que se movió el Chucky. ¿Qué? Y yo así, ¿En serio? bueno, y nosotros nos portamos muy bien con Chucky porque de repente nos peinábamos y todo porque pues, nos daba miedo, o sea, decíamos nosotros, no, decían, tía, pórtense bien con Chucky porque no quieran que les pase esto, yo qué sé, y nosotros peinarlo y todo, nosotros ni un golpecito, nada, lo sentamos así, y así, lo agarramos como si fuera no sé, una muñeca, una Barbie ahí bien de esta ahí, lo sentamos. Sí. En Venezuela, no sé, hay una que se llama La Sayona. ¿No la has escuchado? No, a ver. Es una mona como la Llorona. Oh, yeah. Pero es pelo largo, hermosa, según dicen. Hermosísima, que nada, pero es que se lleva a los hombres infieles y borrachos. Esa estaría buena, ¿no? Sí. Esa me está gustando. Se lleva a los hombres infieles y borrachos que andan por ahí pues montándole cacho a la mujer. Como el silbón. El silbón se lleva a las embarazadas, ¿sí o qué? ¿Verdad? No lo he escuchado ese. El silbón tampoco. No. Es un bicho alto con sombrero y que lleva un saco con huesos de su padre y de todas las personas que supuestamente han matado. Bueno, que se han comido.
y él se lleva a las mujeres embarazadas. Y es como cuando escuchas a la Llorona cerca es porque está lejos, ¿cierto? Cuando la escuchas lejos es porque está cerca. Ya. Entonces, si tú escuchas su silbido, es porque cerca es porque está lejos, pero cuando lo escuchas lejos es porque está cerquita. Entonces son cosas que a mí me fuera gustado experimentar. Pero nada más experimenté el de la Llorona y fue un grito que escuché. Y no más, pues, pero son muy interesantes esos cuentos así, por lo menos mitos y leyendas. Por lo menos lo del Silbón yo siento que es. No un mito, porque sí tuve una experiencia muy poquita, pero la tuve. Yo estaba en casa de una amiga de mi mamá y vivíamos, bueno, en los apartamentos al lado de mi casa. Y esos apartamentos, como en la cocina, tienen como huequitos. Ujú. Y yo estaba con la amiga de mi mamá ahí en la cocina haciendo un café. Ya. Y de repente ambas escuchamos el silbido. Así como que si estuviera pegado en el huequito de la pared, silbando. Y yo la miré a ella. Y ella me miró a mí. Y ella, ¿escuchaste? Y yo, sí. Y después volvió a silbar, pero era muy cerca. Y yo le dije, pues si está cerca es porque está lejos, le dije, ¿no? Y rapidito me fui para el cuarto de ella y ya ahí pasó, pues, pero nunca lo tomé como muy personal. Ni nada de que, ay, el silbón, no. Por eso es que tenemos que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Sí, ese es una frase que tienen bien dicha también, no sé. Yo Sí. creo que en varios lugares, aparte de Venezuela, viene siendo México, no sé en Sí. qué otros lugares, pero la mayoría tienen dicho que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Tuve Y siento otra, que es una realidad. tuve otra experiencia con la Llorona, aquí acordándome. Pero esta sí la vimos todos. Esta sí la vimos todos en mi casa Ujú. y todo. Estábamos en una fiesta y de repente ella pasó así. Era de noche, por cierto. Y ella pasó y todos nos quedamos así como, epa. Y subió unas escaleras que habían por detrás de mi casa en la iglesia. Y todos nos quedamos así. Mi papá la vio, mi mamá la vio, todas la vimos por lo menos. Ujú. Y bueno, fue algo muy extravagante ver. De todo eso, sí. Sí, hay muchas leyendas, hay un poco de todo. En México también tienen mucho la leyenda de que el diablo, el con patas de cabra. O sea, Ujú, tú si ves a alguien parado con como tipo las piernas son de cabra, ujú. es algo sorprendente, pero aquí Vamos a hablar un poquito de las culturas de ya, nuestros países. las culturas es algo muy importante y unas cosas de las que mejor se puede llevar uno. Pero, ¿quieres empezar tú o yo? No, tú. Ok. Ok. Pues la cultura de México is the food like de pozole, de menudo, los tacos, que no deben de faltar los tacos, que vienen siendo los tacos, los tamales. Los tamales es algo que siempre está acostumbrado que en Nochebuenas, Navidad Ujú. y todo eso, siempre no deben de faltar los tacos. También en Navidad y Nochebuena tienen de que hacen comida de todo tipo, como viene siendo como comida de comidas y aguas. Viene siendo pozole, menudo, capirotada, canelita, ponche, Ujú. sí, champurrado, buñuelos, En pan. Venezuela, así como en Navidad, hacemos como una ensalada de pollo, le llamamos ensalada de pollo, así. Torta negra, que es como torta de chocolate con ron y pasas. Y hacemos hallaca, que es como tamales, pero bonitas. Sí, sí, sí. Hacemos hallacas, hacemos pan de jamón, lo llamamos pan de jamón. Y lo hacemos, mi papá tiene la tradición de siempre hacerlo él. Él mismo va a hacer su pan de jamón. Le queda muy bueno, la verdad. Ujú. Muy bueno. Y hacemos ponche crema y muchas otras cosas, la verdad. Son muy tradicionales en la familia. Sí, sí, es mucha cultura. Y luego lo mejor que tienen allá es que todo es comida casera, todo es hecho en Sí. casa. O sea, es tanta comida que hacen postres de bombones, empanaditas, campanitas. ¿Tú Ujú. sabes qué es la capirotada? No. ¿No? Oh, ok, sí pregunté porque una vez les pregunté y no sabían. La capirotada es como le ponen pan,
le echan coco, nuez, y lleva, es como un postre dulce, como si fuera un panecito, pero como si fuera algo especial. Es algo tan bueno y rico que si tú lo ves, es algo que tú dices, cuando tú lo pruebas dices, wow, también. Es algo que no debe de faltar en las navidades ni nada. Y también tenemos lo que es la tradición del Día de Muertos. Me encantaría estar en un día de esos, porque ¿Verdad? yo veo esas cosas y es tan bonito, Sí, de sí. verdad, muy, muy bonito, por lo menos la Catrina. Oh, Me yeah. encanta cómo se disfrazan, cómo se pintan, muy bonito, la verdad. Y es que el Día de Muertos allá es algo que es una celebración tan, es beautiful. So, todo lo que llevan es, hacen vestimentas, disfraces, o sea, hacen posadas y los niños chiquitos, desde los grandes, las posadas son de que van disfrazados de Catrinas, del Día de Muertos, Sí. hacen sus fiestecitas, hacen de estas con sus velitas y Ajá. todo, visten, y luego lo mejor es que conviven en el salón, dejan un día libre para convivir en el salón, y está el pan del Día de Muertos especial, con su chocolatito o su champurrado, ¿sabes cómo se lo toman ahí? En Venezuela también hacían así, como que dejaban un día libre para que tú fueras a tu escuela y disfrutar con tus amigos y ponían colchones inflables y ponían tienditas donde uno podía comprar. Muy divertido, la verdad. Siempre que hacía como Semana Santa o Halloween o todas esas cosas así, siempre nos daban un día libre en la escuela para disfrutar en la escuela. También es muy bonito también. Y bueno, siento que otra cultura que tiene diferente en mi país, no sé, viene siendo, no sé, la Navidad quizás. Muchos la celebran distintos. Y por lo menos en mi caso siempre es estar en casa, en casita con todos, abuelos, tíos, primos, hermanas, papás, siempre ahí en casita con música y tomando y bailando y todo fino. Yes, of course. También así lo hacen allá, se reúnen todas las familiares y hacen karaoke. Y siempre a las 12, cuando llegan las 12, dan el abrazo. Es costumbre, abrimos los regalos. También muchos se hacen un Ave María, rezan y todo también. Piden Okay. por todo. Y en lo que viene siendo también, en lo que está hablando del Día de Muertos, o sea, de que todo van y decoran las tumbas, algo tan bonito, decoran todo, le ponen mucho empeño, es algo que se dejan guiar por ser el Día del Muerto. Entonces yo pienso que una de las culturas más bonitas viene siendo el Día del Muerto y la Navidad. Sí. O sea, la Navidad es algo de lo más bonito para todos, es algo que le ponen mucha cultura. Y otra viene siendo las playas. Las playas de México son unas de las playas más bonitas que hay, lo que viene siendo Los Cabos, Mazatlán, Cancún. A mí me tocó conocer Guadalajara, la playa de Nayarit. Y todo es tan bonito, la gente es tan agradable también su cultura. La gente allá siempre te van a dar un buenos días, siempre te van a hablar, te van a tratar bonito. No, claro, sí. Eso sí, también son más geniosos, Sí. hablan y dicen hasta lo que no, pero allá nunca te van a, o sea, siempre hay gente que te va a tener respeto. Sí, en Venezuela. Muy bonito, allá vas a la tienda y con todo el mundo hablas, aunque no te conozcan, ya hiciste amigos de todos. Creo que eso es mucho como en Venezuela también, ¿eh? ¿Sí? En Venezuela también tú vas y le dices hola y ya son amigos, la verdad. Y las playas que hay en Venezuela son como La Guaira. Bueno, La Guaira es donde están todas las playas, es como una ciudad. Ahí está, por lo menos Margarita, es una isla muy bonita, que no me ha tocado visitar, pero es muy hermosa. También hay una que se llama el Morrocoy, es la playa más famosa de Venezuela, yo creo. Hay una que se llama el Santo Ángel, es un río, yo creo que es un río. Santo Ángel, también está el Ávila, es como unas montañas donde tú vas y ahí disfrutas, ves los paisajes y bueno, también creo que hay, no sé, pero yo visité Morrocoy, es muy hermoso, muy bonito y sí. Una de las culturas que me gustaría hablar a mí también es de aquí, de Estados Unidos, Sí. Y de aquí, especialmente de Utah. De unas culturas que dices, oh my God, aquí en Utah hay unos de los paisajes más bonitos también de
de todo Estados Unidos y está de que la montaña, están las montañas muy bonitas, el cañón que está aquí. Hay un cañón que tiene como más de 100 millas para, tú puedes pasar y ver la vista ahí en el carro y todo. Y aquí también, no sé si te has dado cuenta, no sé si has visto que tienen la casa de Up, la caricatura de Up. Ajá. Tienen la casa aquí en Salt Lake City también. Sí. La casa ahí la tienen para ir a visitar. Y los paisajes son hermosos. Voy a dejar unos paisajes para que los vean. Para que imágenes y todos los nombres. Es muy bonito. Siento que también, no sé si fue en Navidad o fue en Semana Santa, pero había un cañón y estaban lanzando calabazas. Ya. Siento que es una cultura que tiene aquí Utah y mi papá estaba preguntando mucho sobre esa cultura, porque es que no la entendemos. Agarran, hacen su propia, ¿cómo se llama? Catatumba. Hacen eso ellos mismos con madera y meten la calabaza y sale volando así. Y es como un juego donde tú pones una puntería y ahí le tienes que dar. Y así juegan en familia. He visto mucho de eso aquí. Es que la cultura de aquí también es hermosa. Sí. Hay que admitir que es hermosa porque también tienen lo que viene siendo Pascua. Ellos celebran muchas cosas que allá en México también no celebramos. Que viene siendo Pascua y todo lo demás. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Sí, por ver el video. Me gustó mucho compartir con ustedes. Bye. Bye. Thank you for tuning in to the Untold Stories of Ogden City, a podcast made possible by the amazing people at Ogden City, Weber State University, and 2892 Miles to Go. And of course, the youth of Ogden. Please give this series a follow so you can hear more exciting stories from around Ogden City and hear more about its rich history. If you'd like to know more about 2892 Miles to Go and the work they are doing to tell community stories around the country, visit their website at 2892walk.org. That is 2892walk.org.